Hola a todos, somos estudiantes de Kingdom Bilingual Educational Center y hoy les vamos a estar hablando sobre las generaciones de la computadora y un poco de la antesala de la informática. Primero comenzaremos con el ábaco. El dispositivo de cálculo más antiguo que se conoce es el ábaco. Su nombre viene del griego ábacos, que significa superficie plana. Se sabe que los griegos empleaban tablas para contar en el siglo XV antes de Cristo o tal vez antes. El ábaco, tal como lo conocemos actualmente, está constituido por una serie de hilos con cuentas insertadas en ellos. El primero empleaba una calculadora eléctrica de $700, el segundo un ábaco de 25 centavos. La competencia consistía en realizar operaciones matemáticas de sumas, restas, multiplicaciones y divisiones con números de entre 3 y 12 cifras. Salvo una multiplicación, el ábaco triunfó en todas las pruebas, incluyendo una final de procesos incompuestos. Tras el ábaco de los griegos pasamos al siglo XVII. El primer calculador mecánico apareció en 1642, tan solo 25 años después de que Napier publicase una memoria describiendo su máquina. El artífice de esta máquina fue el filósofo francés Blaise Pascal, en cuyo honor se llama Pascal, uno de los lenguajes de programación que más impacto ha causado en los últimos años. A los 18 años, Pascal deseaba dar con la forma de reducir el trabajo de cálculo de su padre, que era un funcionario de impuestos. La calculadora que inventó Pascal tenía el tamaño de un cartón de tabaco y su principio de funcionamiento era el mismo que rige las cuentas de kilómetros de los coches actuales. Una serie de ruedas tales que cada una de las cuales hacía avanzar un paso a la siguiente al completar una vuelta. Hacia 1725 los artesanos textiles franceses utilizaban un mecanismo de tira de papel perforado para seleccionar unas fichas perforadas, las que en su vez controlaban la máquina de tejer. Jacquard fue el primero en emplear tarjetas perforadas para almacenar la información sobre el dibujo de tejido y además controlar la máquina. La máquina de tejer de Jacquard presentó en 1801 supuso gran éxito comercial y un gran avance en las industrias textiles. Leibniz fue uno de los genios de su época. A los 26 años aprendió matemáticas de modo autodidacta y procedió a inventar el cálculo. Inventó una máquina de calcular por la simple razón de que nadie le enseñó las tablas de multiplicar. La máquina de Leibniz apareció en 1672. Se diferenciaba de la de Pascal en varios aspectos fundamentales, el más importante de los cuales era que podía multiplicar, dividir y obtener raíces cuadradas. Leibniz propuso la idea de una máquina de cálculo en sistema binario, base de numeración empleada por los modernos ordenadores actuales. Tanto la máquina de Pascal como la de Leibniz se encontraron con un grave freno por su difusión. La revolución industrial aún no había tenido lugar y sus máquinas eran demasiado complejas para ser realizadas a mano. Otro inventor digno de mención es Hermann Hollerith. A los 19 años, en 1879, fue contratado como asistente en las oficinas del censo norteamericano, que por aquel entonces se disponía a realizar el recuento de la población para el censo de 1880. Este tardó 7 años y medio en completarse manualmente. Hollerith fue animado por sus superiores a desarrollar un sistema de cómputo automático para futuras tareas. El sistema inventado por Hollerith utilizaba tarjetas perforadas en las que mediante agujeros se representaba el sexo, la edad y la raza. En la máquina, las tarjetas pasaban por un juego de contactos que cerraban un circuito eléctrico, activándose un contador y un mecanismo de selección de tarjetas. Estas se leían a ritmo de 50-80 por minuto. Desde 1880 a 1890, la población subió de 50 a 63 millones de habitantes. Aún así, el censo de 1890 se realizó en 2 años y medio gracias a la máquina de Hollerith. Ante las posibilidades comerciales de su máquina, Hollerith dejó las oficinas del censo en 1896 para fundar su propia compañía, la Tabulating Machine Company.
En 1900 había desarrollado una máquina que podía clasificar 300 tarjetas por minuto, una perforadora de tarjetas y una máquina que computó semiautomática. En 1924, Hollerith fusionó su compañía con otras dos para formar la International Business Machines, hoy mundialmente conocida como IBM. A partir de entonces fueron apareciendo progresivamente más y más máquinas. Veamos las etapas que diferencian unas máquinas de otras según sus características. Cada etapa se conoce como nombre de generación. La primera generación, el UNIVAC, viene a marcar el comienzo de lo que se llama la primera generación. Los ordenadores de esta primera etapa se caracterizan por emplear el código vacío como elemento fundamental del circuito. Son máquinas grandes, pesadas y con sus posibilidades muy limitadas. El tubo de vacío es un elemento que tiene un elevado consumo de corriente, genera bastante calor y tiene una vida breve. Hay que indicar que a pesar de esto, no todos los ordenadores de la primera generación fueron como el mío. Las nuevas técnicas de fabricación y el empleo del sistema binario llevaron a máquinas con unos pocos miles de tubos de vacío. Considerada hasta hace unos años como la primera computadora digital electrónica en la historia. No fue un modelo de producción, sino una máquina experimental. Tampoco era programada en el sentido actual, se trataba de un gran aparato que ocupaba todo un sistema de universidad. En 1958 comienza la segunda generación cuyas máquinas empleaban circuitos transitorizados. El transistor es un elemento electrónico que permite reemplazar al tubo con las siguientes ventajas. Su consumo de corriente es mucho menor, con lo que también es menor su producción de calor. Su tamaño es también mucho menor. Un transistor puede tener el tamaño de una lenteja, mientras que un tubo de vacío tiene un tamaño mayor que el de un cartucho de escopeta de caza. Este permite una drástica reducción de tamaño, mientras que las tensiones de alimentación de los tubos estaban alrededor de los 300 voltios, las de los transistores venían a ser de 10 voltios, con lo que los demás elementos del circuito también pueden ser de menor tamaño al tener que disipar y soportar tensiones mucho menores. El transistor es un elemento constituido fundamentalmente por silicio y germanio. Su vida media es prácticamente ilimitada, en cualquier caso muy superior a la del tubo de vacío. Como podemos ver, el simple hecho de pasar del tubo de vacío al transistor supone un gran paso en cuanto a reducción de tamaño y consumo y aumento de fiabilidad. Las máquinas de la segunda generación emplean además algunas técnicas avanzadas no solo en cuanto a la electrónica, sino en cuanto a la informática y procesos de datos, como por ejemplo las lenguas de alto nivel. En 1964 la aparición del IBM 360 marca el comienzo de la tercera generación. Las placas de circuito impreso con múltiples componentes pasan a ser reemplazadas por los circuitos integrados. Estos elementos son unas plaquitas de silicio llamadas chips, sobre cuya superficie se deposita por medios especiales unas impurezas que hacen las infusiones de diversos componentes electrónicos. Así se pueden puños de transistores y otros componentes se integran ahora en una plaquita de silicio. Aparentemente eso no tiene nada de especial, salvo por un detalle: un circuito integrado con varios centenares de componentes integrados tiene el tamaño de una moneda. Máquinas representativas de esta generación son el IBM 370 y el Burroughs. Las máquinas de esta cuarta generación se caracterizan por la utilización de memorias electrónicas en lugar de las de los núcleos de ferrita. Estas representan un gran avance en cuanto a la velocidad y en especial en cuanto a reducción de tamaño. En un chip de silicio no mayor que 1 centímetro cuadrado caben 64.0 bits de información. En núcleos de ferrita, esta capacidad de memoria puede requerir cerca de 1 litro en volumen. Se empieza a desechar el procesamiento batch o por lotes en favor del tiempo real y el proceso interactivo.
aparecen innumerables lenguajes de programación, las capacidades de memoria empiezan a ser enormemente grandes. En esta etapa cobran gran auge los minicomputadores. Los microprocesadores. Posteriormente, hacia finales de los 70, aparece la que podría ser la quinta generación de ordenadores. Se caracteriza por la aparición de los microcomputadores y los ordenadores de uso personal. Estas máquinas se caracterizan por llevar en su interior un microprocesador circuito integrado que reúne en un solo chip de silicio las principales funciones de un ordenador. Los ordenadores personales son equipos a menudo muy pequeños, no permiten multiproceso y suelen estar pensados para uso doméstico o particular. Los microcomputadores, si bien empezaron tímidamente como ordenadores muy pequeñitos, rápidamente han escalado el camino superando a lo que hace 10 años era un minicomputador. Un microcomputador actualmente puede tener entre 4 y 32 megabytes de memoria, discos con capacidades del origen del gigabyte y pueden permitir la utilización simultánea del equipo por varios usuarios.